buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís a nuestros encuentros de Ajad cada semana. Esto me place muy mucho y el día de hoy, mm, sabor que vamos a tener con nuestra barabaya y con nuestra musafira. Ama, antes de esto, voy a partillar mi ecrán para contaros que estamos empezando el 16 torno de encuentros de Al-Had con nuestro programa 181. Maravilla que tenemos todos estos programas enregistrados en nuestro canal de youtube.com para Sefarad. Para la próxima semana tenemos de Balabay al doctor Eliezer Papo por el Centro Gaón y él nos va a hablar sobre compras de Yosef Asadik. Ansina que su Balabay será Yosef Asadik mismo. Qué maravilla que vamos a tener con este encuentro. Seguro vamos a empezarnos muchas cosas muy interesantes como siempre que nos viene a hacer Balabay el doctor Papo. Como dije, los filmes de nuestros programas los podéis topar en youtube.com/Sefarad y esto será muy hermoso de partillar con todos, claro que sí, para darnos un ayudo, un dono, una colaboración para continuar con los costes de los encuentros de Al-Had. Ya sabes, nosotros somos todos voluntarios, ama hay que pagar transmisiones y este modo de cosas y todo nos viene de muy, muy, muy buen tino de tener un ayudo vuestro y regraciamos a todos, muchos de vosotros meter cada semana una colaboración y esto nos hace continuar más y más. Regraciamos de todo corazón estos donos que nos das. A mano todo es dinero en este mundo. También el ver los filmicos, partillarlos con otros, meter que vos place, comentar y también en registrarse en el canal de YouTube. Nos da mucho ayuda a nosotros por el canal y también a difusar la cultura sefaradí a todo el mundo. Mucho más a todos si lo partillas. Y hoy vamos a tener este encuentro tan hermoso, Canticas de mi casa, la balabaya, la querida amiga Rachel Amado Bonic y su musafira Vicky Diller, que nos van a hablar sobre estas canticas y sobre Vicky misma. Querida Rachel, venida en buena hora. Merci mucho. Liliana y Marcelo, en primero debo cada vez de regraciaros a vosotros por tener esta serie maravillosa de encuentros de Alja. Y como dijiste, hay gente que viene cada semana y hay una razón para esto, porque todos los encuentros que tuvimos y ya sé que vamos a tener, son uno más interesante y más hermoso del otro. Y hoy no es excepción. Oh, seguro. Es un trueno de estos maravillosos encuentros. Esta vez quiero presentar a una amiga muy querida que no es amiga vieja en ningún senso del verbo. Ah, yo la conocí a Vicky Diller ah, antes que ella me conociera. Porque la conocí de un filme que está en YouTube que vos vamos a mostrar más después, hecho de Vanishing Languages, traducción como será, lenguas que se están desapareciendo, que la entrevistaron en Estambul y me enamoré no solo de la manera que estaba hablando, mas también de lo que dijo allá, que me tocó muy mucho. Y no me olvidé de esto. Vi de todos los filmes, mas de este filme no me olvidé. Ah, por razón de lo que estaba diciendo Vicky en aquel filme. Y sobre la lengua, sobre qué quiso decir el ladino para ella. Y después pasó unos 2, 3 años
Empecemos con el encuentro que tenemos de charlachón establecido por Gabor Szabo y que es ahora dirigido totalmente por Miriam Sherman. Reunimos los lunes y miércoles para hablar solo, no hay ningún programa, no hay nada, y el que quiere saber más me puede escribir a mí. Y todo el que quiere se puede ayuntar. Lo que os quiero decir es que ahí la conocí a Vicky en persona. Y hablando un día, no sé cómo vino la palabra, empezó a cantar unas líneas de una cantica. Nos quedamos todos con la boca abierta. ¡Qué hermosura de voz que tienes, Vicky! Y de entonces que tengo en el tino que un día ella va a ser la musafira. Curto lo hace, hoy es el día que va a ser la musafira mía. Y pues quiero presentar primero a Vicky, que la veáis y que ella nos diga buenos días o buenas noches a todos los que están aquí. Vicky, vengas en bonora Janem. Janem es en Gracias. turco, más sin nada Sí, decimos. sí, sí, Rasha, no hay nada. Todos me entienden. Gracias. Yo te voy a entrevistar hoy. Mm, Algunas cosas que no sabía, te voy a demandar. Algunas cosas que ya sabía, Seguro. voy a decirlos. Seguro. Vicky mora en Estambul y en este momento está en la isla de Büyükada por el verano, que es, se llama, Büyükada es la isla cerca de Estambul donde se van muchos judíos, ¿no, Vicky? Sí, sí, sí. Por Sí, el verano y es una de las islas porque hay otras también y está ahí y está en su teléfono hablándonos de ahí y seguro me enceló mucho. Büyükada se llamaba Prinkipo Principal. sí, antes en griego, ¿no? Sí, es en griego. Sí, en todo caso, Vicky nació y se engrandeció en Estambul y estudió en la universidad ahí. Sus escuelas fueron en turco. Esto todo ya lo sé. Ahora te voy a demandar, Vicky, antes de naciste en Estambul, ¿en qué lugar? ¿Dónde te engrandeciste? ¿Nos puedes contar un poco? Y después, contamos eso y después te voy a demandar por el cantar. Bueno, yo nací en la Cula, enfrente de la Cula, allá morábamos, y 8 o 9 años estuvimos allá. Allá me engrandecí, tenía 9 años, cuando nos trocamos la casa y nos fuimos a Şişli. Ama antes de Şişli, 9 años estuve en la Cula y allá era la escuela que tenía. ¿Ok? La la escuela, escuela estaba, la escuela sí, estaba la cerca escuela de la era casa. sí, muy cerca Sí. de la casa nuestra y Gracias. se llamaba İkinci Karma, era la escuela judía. Te fuiste a la escuela judía en primero. Sí, 2 años, Ok. 3 años, la llevó y la primera, la segunda, y después cuando nos trocamos la casa, nos fuimos a Şişli, después empecé a una escuela turca en Şişli. Contamos un poco cómo era la vida en la Cula. ¿Cómo era? En la Cula allá era el centro de la comunidad judía y no había más que, yo no había,
los vecinos eran judíos, los vendedores, los laborantes, todos eran judíos. Los balıkçıs, los que venden pescado, todos. El kasap, que vendía carne, el que vendía gaina, eran aparte aquel tiempo. El que vendía carne era aparte, la Seguro, botica kasap. del que vendía la gaina era aparte. Entonces, todos eran judíos. Y salíamos a ampliar con mi mamá y hablaban ladino, no habían turco. Nada, yo no sentía el turco. Bajábamos a la calella, por ejemplo, para irnos a emplear. Allá la prima de mi madre tenía una botica de ramayar calzas. Ah, sí, Sí, me acuerdo. Ya. yo me acuerdo que adelante quería que la visitáramos a ella. Ah, Seguro, adelante de irnos a otro lugar a emplear, adelante la visitábamos, nos sentábamos allá, los grandes hablaban, hacían sohbet, y después empezábamos a irnos para emplear a las boticas que había en el entorno. No nos íbamos lugares lejos, allá había todo se podía topar. ¿qué? Las cusanderas que venían a casa para cosir, porque aquel tiempo era todo la costura de aquel año se hacía en casa, venía la cosandera y los que iban a ayudar, por ejemplo, unas cuantas tantis de mi familia venían a cosir y final la cosandera era judía, todos. Ah, y seguro hablaban en ladino. Hablaban, era muy interesante porque día de Shabbat era la malla entera se trocaba, había una calmesa y todos los balabés de casa se iban vías de la ventana que todos están yendo al calde, que había muchos caldes allá, sí. Ah, no Cada era solo. Shabbat de mañana. Ahora los que estuvieron en Estambul, creo, ya saben que el Neve Shalom está en esta Sí, calella. Neve Había y Shalom, otros también, muchos, dices. seguro. Cada Ah, uno se iba a un cal que quería, y todos eran llenos. cales chicos debe ser, porque no Chicos, el están más ahí más. grande, seguro, el más grande era el Neve Shalom y hoy también es el más grande el Neve Shalom. Otros hay hoy, Dainda, me pareció que es el solo que está allá. No, El solo cal. ya hay y otros cales. Ah, Los del el entorno de la Kula, hay el italiano, hay el ah, Ashkenaz, son por ahí ya hay también, unos no sabía. cuantos otros. Seguro, Ah, ainda hay. No no sé, estamos muy activos. seguro. Ahora, nuestro tema de hoy es cantes. Sí. ¿De dónde te empezaste a cantar? Contamos si había gente en tu familia que cantaba. Lo que quieres contarnos sobre tu familia y y el cantar. Mi mamá me contaba que el gran papá, su padre, era profesor de Maftiri y tenía elevos. Y también mis oncles estaban, se estaban empezando Maftirim de mi gran papá. Y
En ese caso, Mi- perdón, oncles siendo hermanos de tu mamá. hermanos grandes de mi madre. Sí, Sí, perdón. mi madre era la, ¿veré? Cuatrena de la Ah, familia. Eran 5 hermanos. ujú. Después mis oncles cantaban, mi oncle el grande cantaba muy, muy, muy hermoso, y mi mamá y mi tía, la más chica, cantaban Todos muy bien. cantaban, qué hermoso. Mi Y, gran papá seguro cantaba porque era profesor de Maftirim, y yo me engrandecí sintiéndola a mi madre, porque mi madre el día entero cantaba. De una parte hacía hechos de casa, de una parte cantaba. qué Y yo hermoso. día entero la sentía y yo m- m- quería yo también cantar como ella, seguro. Ah, Y era a mí me venía muy hermoso de sentirla. cantar Maftirim debe ser un estudio porque Sí, los que, no sé si todos saben lo que es Maftirim, es cantar cantes religiosos o paralitúrgicos que cantan con makames a la turca, muy ¿no? justo. Sí, muy justo. Y esto se debe estudiar y no es muy fácil. Y me parece que tú también cantas con makames en el coro que estás. Nos vas a contar por esto también. Sí. Ah, sí, Zeki, Zeki, Zeki. ok. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo, Vicky? Me parece que se fue porque tocó una cosa en el teléfono. Oh, Eh, vamos a Vamos a esperar. ver qué va a tornar a entrar, porque me parece que alguno le Ay, indicó ay, que ay, tenía que espero porque apretar una cosa. si no puede entrar es tú que vas a cantar. No, si quieres Bueno, bueno. puedo poner el video, Rachel. No, vamos a poner a la fin, ya va a entrar, ya va a entrar. Ahora es que le vamos a dar unos segundos. Quería mostrar la estampa de la mamá que ella hablaba Sí, sí, aquí. esto es bueno. Ok, Aquí tenemos la mamá, aquí ya está sí, eh, ya. con la familia, ¿no? Sí, Entera. me parece que está con la nona aquí también, la gran mamá. No sé exactamente más quién está aquí. Aquí el marido ah, de Vicky lo veo con chapeo. Ah, Sí, y me parece es una de las hijas de Vicky, tiene 2 hijas. ¿Nos puedes sí. mostrar más fotos? Podemos No importa. mostrar las fotografías entre Sí, mientras van. sí, sí, buena idea. Esto aquí ves a Vicky en un lado con las 2 hijas hermosas que tiene y tiene también más cuál lo tienes ahí, Liliana, lo que quieres mostramos. Sí, tenemos la familia de los Estados Unidos. Esto no sé, lo vamos a meter, puede ser de nuevo, porque no sé exactamente quién es que vive en los Estados Unidos. Esto es la familia, cuando vinieron a visitar a la familia en los Estados Unidos. Esto le quería demandar a Vicky porque no sé quién es que está aquí, aparte de Vicky y Zeki. Mm, Ah, y vamos a esperar hasta que volta. Vamos a esperar un poco que entre. No sé qué aconteció. Aquí viene, aquí viene. Ok. A ver, vamos a meter al ecrán. Esto es... Ah, ¡Ah! bravo. Venga de buena hora de nuevo, Vicky. Abre el mute. Ah, Ay, ya me emocioné mucho.
porque aquí no tenemos el internet muy bueno y el computer, la voz no está muy buena. Tú Cali, que tenga el teléfono y excusas. No importa, no importa. Metimos unas fotos entre mientes, unas fotografías que Ok. hemos mandado. Y quería saber, tú tienes familia en la América, vimos la foto, que Ujú. viniste a visitarlos. ¿Quién es que está aquí y en qué lugar? Allá están la familia de mi hijo. Ay, sí que. Perdón. Sí, aquí está mi hijo, el gran papá de mi. Ah, sí, me olvidé de decir que tienes un hijo. ¿Este es tu hijo, el Sí. con ontoyos? Sí, la suegra, la mujer y el gran papá de su mujer y el padre y el hermano. Son una familia y la A la hermanita. familia de la Sí, mujer de de mi tu hijo. hijo. Sí, De la mujer de tu hijo. sí, Ok, bravo. muy bueno, muy bueno. Y vimos también la foto de tu mamá y papá. Sí, sí. Ah, no sé si... Papá no No. lo pude, no topi, Rachel, Ah, los tengo todos en Estambul. sí. Tengo los vaqueros, tengo mis hermanos allá. Ah, ¿cuáles son? Y El que está en pies al lado de tu mamá, ¿es un hermano? sí, hermanos, y los dos son hermanos. El uno es el chico y el que está en pies es el grande. Y ahora una dama hay, es mi prima, es la otra, es mi hija, la chica, y la mujer de mi hermano el grande. Ah, Y mi mamá. la que está sentada, la vieja, ¿quién es? Mi mamá. Ah, a mí me pareció que es la que está en pies, que es tu mamá. No No, sé, ahora a mi edad todos me parecen más joven de lo que son. En todo caso, ok. Ahora es que entendí. Ok, maravillas. Y esto lo vimos que mis son sus hijos. hijas. Sí, mis Sí, qué hijas. hermosas, una mejor de otra. Gracias. Esto estás en un restaurante, parece, ¿no? No, en un café, Muy hermoso. en Ok, enfrente, en Bostange. ok, nos estabas contando por cantar. Ujú. Eh, y eh, tú también las canticas de tu madre, ¿no? Sí, No de tus sí. tíos. No, ellos cantaban otras cosas, ellos cantaban más mucho lo que habían empezado el Maftiri, mamá. Mi madre, adelante os contaré que mi madre a mí me contaba que en Maftirim solo los hombres y los chicos empezaban, no las chicas, las mujeres. Y por medio de esto, mi madre quería empezarse y quería sentirlos a todos, cómo están cantando las melodías y todo, se quería empezar. Por medio de esto, en Casturía, enfrente del cal, había Ella un era de árbol. Castoría. Es Sí, importante allá se saber esto. engrandecieron. Y mi padre y mi madre se engrandecieron en Casturía. Allá Y, moraban. y después pasaron a Estambul, ¿cuándo? ¿Cuando ya estaban casados o cuándo Sí, pasaron? después, no, adelante un poco moraron en Casturía porque mi gran Ah, papá, el padre de mi papá, tenía casas. ah. Y aquel tiempo era, ya sabes, creo que los que se casaban moraban con la suegra y con el suegro. Y mi madre también, cuando se casaron, moró con su suegra y su suegro En eh, de- Castoría. en Casturía. Que es que
si podía topar aquellas fotos, porque tengo las fotos de la casa que moraba en Casturia. Mi padre que había venido nuevamente de la Askerlich, había hecho 4 años de Askerlich. Askerlich, ya sabes, militar, estaba en El servicio militar. en el servicio militar. Ama cuando tornó estaba tanto flaco, era tiempo de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, sí, del mundo, y cuando se casaron estaban morando con la familia de mi padre, y tenemos las fotos de aquel centro. Ama, todo está en las fotos. Sí, no importa. Es interesante sentir también esta historia. Sí. Y después de la guerra vinieron a Estambul. Después de la guerra, mi padre tornó del servicio militar, y después se casaron. Mi madre esperó 5 años, 4 años, 5 años, es como una cosa, me contaba. Y cuando era más chica, mi madre se subía al árbol, y allá seguro tiempo en verano, tiempo caliente, las ventanas abiertas, los hombres están laborando el maftirim, están cantando en el cal. Mi madre se metía a sentirlos de arriba del árbol. Aquel árbol era el lugar de mi madre para subirse y sentir el maftirim. Todas tomaban abierto. Y una investigadora, creo que la entrevistó tu mamá y escribió esta historia, Sí. Maureen Jackson, Sí, en un libro suyo. Sí, la Maureen metió la- Jackson. Y le vino muy, muy interesante sobre este sujeto. Maureen escribió un librico Sí, muy interesante. Seguro que había ahí más cosas que había mi Sí. madre sí. que le contó a Maureen. El Es como Vanishing Languages, muy. perdón, el Vanishing Languages que te hizo la entrevista a ti, ¿habló con tu mamá Sí, también? la entrevista, sí. ¿Hablaron con tu No, mamá también? solo conmigo. Solo con ti. Ok. No, ella no, Ah, solo ok. conmigo habló. Sí, este modo. Y mi madre también cantaba la música turca clásica. La cantaba Ok. muy Ahora hermoso. entendimos que tienes, la música está en tus genes, en tus genes. Vente más cerca al micrófono porque te vamos a sentir cantar y se está cortando un poco. Tengo miedo que te se va a cortar. Es muy importante porque la gente vinieron a sentirte. Y como Liliana, si tienes las fotos de Vicky en el coro que appartiene ahora, vamos a decir que Vicky canta en un coro de música clásica turca. Y es una música que no, como dijimos, no es fácil a cantar con todos los makames, y solo una persona como Vicky y gente ancina que tienen ese dono se pueden besarse. Merci mucho. ¿Quieres decir alguna cosa por las fotos, Vicky? No, son los consejos que habíamos dado. Hay más, esto es lo que topé solo Seguro, seguro. por las horas. ¿Cuántas personas están en el coro? ¿Sabes? ¿Eso es lo que vemos con como 30. Colorado son todas? ¿O
Hay más. No, había hay más. Una parte del coro es esto, es Ah. la foto. ¿Y dónde das concertos? Aquí, en la isla. Sí, y uno en invierno y uno en verano. Ah, dos concertos al año das. Dos conciertos al año. ¿En qué manera de lugar, como de teatro? ¿Grande o vienen? Eh, sí, sí, mira, aquí es el que estás viendo, hay la foto de Atatürk detrás. Aquí es el Anadolu Kulübü, es el kulüp más grande de la isla, es un lugar muy, muy hermoso. Ahí damos dos conciertos en el, invierno. en verano. No, en invierno. En invierno, allá es lugar, es un salón grande. Ah, En invierno allá damos el concierto en el kulüp de Anadolu. Anadolu, eso se llama Anadolu Kulübü. ma no es en la DA. Sí, es en la ada. En la DA es, ok. Seguro, seguro. Muy Este interesante. kulüp lo había fraguado Atatürk en el tiempo de él, sí. Es un lugar muy hermoso. Qué hermoso. Y contamos de qué quisiste empezarte esta música turca. ¿Por qué? Porque tengo las memorias de mi chiquez y ahora, ahora me vino más más. Me sentí que debo de hacerlo. Bravo. Ok, entre mientras, la gente y yo estamos esperando que nos vas a cantar una de las canticas que sentiste de tu madre, que te empezaste de tu madre. Como Ama, dices, ella cantaba siempre. sí, ahora quiero demandar adelante. La una es la que es original de que me empecé en casa, y la otra es original, ama. Hoy esta cantica se está cantando con una melodía muy diferente. ¿Cuál es la que eres en primero? No sé, puede ser Liliana te va a responder. ¿Cuál la Bueno, quieres en está primero? esperando. ¿Cuál La, quieres la que en es primero? conocida, ma tiene melodía diferente o la que no es tan conocida. No, Mira, la vamos otra, a... Empezaremos por el empecillo. Canta la que te empezaste en casa. y las dos. Y Ama, no, la una, después la Liliana, otra, después la otra, la una en ama, primero, la ama. otra en segunda. Ahora te explicaré, mira. Y las dos mambis en casa, ama. Y la una, hoy se canta con una melodía enteramente aparte. Ahora, Bueno, hay dos melodías para una Cantica. cántica, sí. sí, La ya que tenemos unas cuantas de estas, ¿eh? Tenemos unos cuantos cantes que tienen más de una ama, música que puede cantar. Liliana, la otra no tiene otra melodía porque es muy, muy original y no se sabe. Ninguno de las saben. Ok, entonces Bueno, vamos a empezar de esta. Hola, La hola. que, la que no se sabe, la que Ah, ¿de no verdad? es conocida. Thank Ok. you. Bueno, ¿Cómo se llama en primero? se llama manzanitas coloradas que ya vienen de Estambul. Muy bien. ¿Ok? Bueno. Manzanicas coloradas que ya vienen de Estambul. Hay adentro gusanico que buraca el corazón. Hay adentro gusanico
que buraca el corazón. Es verdad que soy tengo sangrudas conmigo cuando salgo a la puerta, mancebos mueren por mí. Cuando salgo a la puerta, mancebos mueren por mí. Paşarikos tezites, paşariko Débora, el pie metes en la nave, a mí me haces llorar. El pie metes en la nave, a mí me haces llorar. Y a mí me haces llorar. Ay, me buracó el corazón, como dice la cantica. Qué Esto hermosura, es no hay original. verbos, qué hermosura. Merci muy mucho. Que Alcina, con esta manera de melodías es que cantaban en casa. Esto es original. Esto no se cantaba. Qué hermosos verbos, qué Muy siempre hermoso. me maravillo cómo las personas que composaron estos verbos no eran gente que estudiaron en la universidad, no eran No, gente que es como de talento de escribir una cantica semejante y la voz tuya, la manera que lo cantas, así viva yo, no hay otro. Que no nos manquen todos los que cantan, ama. Merci muy mucho, mira, todos están bravo, 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 qué hermoso en el chat, todos escribieron. Ahora que hemos abierto el listado por canticas, por sentir más canticas, si no te molesta cantar la otra, Pishin, porque no nos vamos a contentar con lo de hoy, ya sé. Cantamos la otra que dijiste que tiene otra melodía. ahora tiene otra melodía y adelante estoy diciendo, los cantaré como la melodía, con la melodía que lo cantan hoy. Ok, en primero cántalo como lo cantan hoy y Sí, después como lo cantan hoy. cántalo como lo Ama, cantaban vos tu diré mamá. que no la hace, mira, que no la hace muy buena. Ama va a mirar a Alright. cantarla, porque yo no mames, ¿sí? Ama no hay nada, va a mirar a cantar, porque quiero a mostrar la diferencia que hay. Sí, Mismos verbos, sí. En ¿ok? primero, la manera que cantan Hoy, todas sí, otras hoy. personas hoy. Ujú. Espera. Aman aman gül pembe, gül pembe ne bu güzellik sende. Es un poco mezclada con turco. Sí, ya sabes. Ama en el original, en la original no hay en turco, solo es en ladino. Ahora vos contaré, va a mirar a cantarla, veré. Aman aman gül pembe, gül pembe ne bu güzellik sende.
Aman aman gül pembe, gül pembe ne bu güzellik sende. Por tu puerta yo pasé, te vine sentada. La llave dura yo besé, como besar tus caras. Aman aman gül pembe, gül pembe ne bu güzellik sende. Aman aman gül pembe, gül pembe ne bu güzellik sende. Ojos pretos tienes tú, por los mavis me muero. Cuando veo los verdules, abro joya y me entero. Aman aman gül pembe, gül pembe ne bu güzellik sende. Aman aman gül pembe, gül pembe ne bu güzellik sende. Esto es como la cantan hoy. No tan hermoso Sí, como está lo hermosa. tuyo. No tan hermoso Ahora, como lo cantaste tú. gracias. Esto voy a decir yo. Ok. Ahora vos cantaré como la sentía yo en casa. Por tu puerta pasillo, te vi yo sentada. La dura yo besé, como besar tus caras. La dura yo besé, como besar tus caras. Ojos pretos amo yo, por los mavis me muero. Cuando yo los verdules, abro folla y me entero. Cuando veo los verdules, abro folla y me entero. Qué hermosura y qué diferente. Sí. Es muy, muy diferente. Ningunos lo saben, creo, esta melodía. Esta melodía, digo, no la saben. Ama, esto es la original romanza. Llamamos romanzas, ¿no? Sí. Ama Y es romanza. será de... ¿sabes tu mamá de dónde se empezó estas canticas? Seguro de la que todos cantaban aquel tiempo. Todos. Mi madre me contaba en Canela en Buen que ella me contaba su chiquez pasó sintiendo a los vecinos que estaban cantando Ah, todas las casitas chiquiticas, Rachel, una al lado de la otra y ventanas abiertas y todos están cantando, todos sabían. ¿tu mamá nació en Estambul o en Sí. Casturí? Ah, No, en Casturía. se fue Ama, para Casturía es en casarse. Estambul. No. Casturía es en Estambul. Es una locación abierta de Estambul. Ah, me pareció que era en Grecia. No, Ah, Casturía es una locación más arriba de Balat. Se llamaba Casturía. ok. A mí me pareció que era en Grecia. Sí, No. perdón. Ah, por eso. Castoría es es de Grecia interesante. también. Hay una ciudad
que se llama Castoría en Grecia. Sí, Sí, hay. es verdad. Ama, es normal porque el nombre en turco es Tekfursaray. Tekfursaray quiere decir, si no me estoy errando seguro, que quiere decir que es Palacio. el palacio del rey de Bizancio. Ah, qué Vicky, interesante. esta cantica también tiene otras melodías, ¿sabes? Ah, no sé, Liliana, Sí, no. yo la conozco y con otra también. Ah, hay una tercera. ¿Vos la vas Hay a una cantar? tercera. Sí, si querés la puedo cantar. Cántala, cántala. Hola tu puerta yo pasé, yo la topí cerrada, la llave dura yo besé, como besar tu cara, la llave dura yo besé, como besar tu cara. Muy Sí, justo. Y esto Esta es una otra. sí. ama la que sabía yo que era creo que es la más original, la primera, porque La del eh, turco es una que se conocía más en las casas, me parece, porque ujú, yo no, conocí en primero la que tiene los verbos en turco y sí, después justo, todos la conocen de este modo. Ama, la segunda melodía no la conocen ninguno. no, Mm, esta no la conocía, muy hermosa. Algunas, muy hermosa, muy Era hermosa. mía, romanza, cuando se dice romanza, tiene una melodía especial. Sí. Y estas son, Sí. mira, esto Es es muy para que sea hermosa esta romanza. melodía nueva, esta música nueva, esta podemos empezar, claro, porque yo comentaba antes, tenemos muchas cantiguitas que tienen diferentes melodías para los mismos verbos. No sabemos en verdad cuál es la original, porque en unas casas se cantaba de un modo y en otras casas de otro. No, Todas entre tiempo, Liliana, con tiempo, las melodías se trocaron. Por ejemplo, si había una melodía original, después, un cierto tiempo, eh, podían trocar la melodía, eh, meter un poco de instrumentos, se troca, con tiempo se troca. Bueno, aquí nos dice Daisy que ella tiene y una otra de esta. Y una otra. Ah, No sé cuál puedo decir, ¿verdad? solo que había aquel couple, ama yo, aquello no lo medí, solo el primer y el tercer. El segundo lo pasé porque iba a alargar mucho. Claro. Ah, Ah, ¿cuál? también los verbos de esta cantica aparecen en muchos otros cantes. Por la tu puerta yo pasé tiene muchas otras melodías porque aparece entre medio de otros cantes también, ¿eh? Una otra que conocemos que se llama En el café de amanecer tiene Por la tu puerta yo pasé también. Pues, no sé. Tú estabas diciendo una cosa, Vicky, que Bueno, sabes que hay otra una cantica, ¿no? Appunto dijiste una cosa. no. Sí, puede ser un día, sí, va a mirar de topar, porque ya había otros cantes también, ama. Yo no me estoy acordando. Ok. Te vas a acordar después, porque yo te quiero sentir de nuevo. Creo. Merci muy mucho. No Ya, tengo nos tiempo. vemos. Como de hermosura. Ya vas a ver en el chat, Lili te va a mandar seguro lo que Muchas salió gracias. en el chat. Todos enamorados, todos Ay, felicitándote, diciéndote bravo. De muchos lugares, Lili nos va a contar de dónde nos vienen los saludos y todo. Entre mientes, yo quiero mostrar de dónde te conocí yo ujú. y de qué no me olvidé de este
de este film por razón de lo que dijiste sobre nuestra lengua. Seguro. ¿Podemos meter el video, Liliana? Sí, seguro. Una parte solo, Amigas, esto ¿hay es una muchas parte amigas solo. con las cuales puedes hablar en español? Yo solo podía hablar con mi madre. Con ella hablaba. Y ella era muy, siempre nos encomendaba que debes de hablar el español. Esta es la lengua de los abuelos. No cale dejarla, cale que la emplees y a empezar a las criaturas. Listo. ¿Las criaturas tú le empezaste el español? Entienden, ma no tanto. Hay entre una parte también que dices una cosa semejante. No sé si tiene. Sí, la tenemos aparellada. Ya Ok, viene. ok, ok. Ya va a venir. Me estaba sintiendo que Kalia que debía de saber el turco muy muy bueno porque estaba estudiando en una escuela turca y Kalia que fuera una eleva buena y para ser eleva buena que supiera la lengua Ups, se quedó. No, se el quedó. turco como una turca. Por modesto, un cierto tiempo estuve solo hablando en turco, aunque estaba entendiendo todo y aunque podía responder en español. Más después que escapé y que terminé la escuela, empecé a pensar que eso no es justo. Esta es una lengua muy, muy valorosa y cale preservarla y cale empezarla, ma un poco sadre. Mis hijos no saben, solo Y entienden eso, un poco. como estás regresando de no haberle Sí, enseñado. mucho. Ellos no te dicen, mamá, ¿de qué no hablaste con Sí, con nos nosotros? dicen, ¿Dicen? seguro. Si habías derecho solamente a una lengua para comunicar y los otros se están borrando del tino, ¿cuál lo quieres guardar? Una pregunta muy interesante. ¿Cómo que te dé la respuesta? Lo que sé es las lenguas que es mucho mejor, es 3 lenguas hablar. Lo justo es el inglés, el turco y el ladino. Yo guardaba el ladino. El ladino. El ladino es otro. ¿Y de qué? ¿De qué? Porque el ladino me appartiene. Es mío. Es mío. Ahora creo que entendéis de qué no me olvidé de este video. Y qué placer que tengo de haber conocido a Vicky y qué placer que nos dio hoy sentir su gloriosa voz. No sé cómo, no tengo verbos bastante para decir el placer que nos dates, Vicky. Merci muy Muchas mucho. gracias. Y Liliana y Marcelo, merci mucho por vuestro ayuda y vuestros comentarios. Y gracias a todos los que estáis aquí. Es un placer vervos a todos. Que dejen Seguro, honor a todos y que yo tengan quiero buenos antes días. de escapar y mandar los mensajes, Vicky tiene unos tesoros que no mostramos todavía.
aquí y creo que no podemos dejar de mostrar sí, seguro, 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 ya seguro. tiene. Los nietos. Contamos de tus nietos un poquitico. Mira qué grande, el nieto grande, es más alto. Sí, más Sí. alto, mashallah, más alto que sea. El grande es de mi hija, el hijo de mi hija, la grande, y el chico es de mi hijo. El De chico, tu hijo, el que mora en Estados Unidos. Tu sí, hijo mora en sí, Estados Unidos. sí, sí. Bueno, no, Es el chico. todas las maravillas que tienes, ama, estas no podíamos Este- dejar de Sí, mostrar. merci mucho, Muchas sí. gracias. Muchas gracias. Maravilloso, maravilloso de sentirte, Vicky, una voz muy, muy, muy hermosa que hemos vino muy bueno de sentirte, de conocer que podías cantar tan hermoso como esto. Ahora ya te vamos a hacer cantar en todos los encuentros de lunes y miércoles del Cantonico. Sí, quería que nos cantara a la turca también, lo que canta en los coros El un coro. poco, me ha dicho que es muy difícil. Ya Sin es música amor. es muy difícil sin música atrás. Mm, Es un poco sí. y diferente, no es solo difícil y diferente. No sé cómo vos viene. A mí me viene muy bueno, yo soy muy abusada. Por más de este me place las romanzas. Ama la clásica, música clásica turca, de verdad que es muy difícil. Ama, ¿Quieres cantar un físico para que Un pisquito, podamos un un poco pisquito. conocer físico? creo que otra vez lo hacer esto, porque es un Sí. poco de verdad, cale que me parece que cale un poco antes, Tiene razón. cale, Ok. mira. No, Bueno, hay que respetar, ya seguro. conocemos esto. En veces uno no está con el penserio y tiene que estar preparado para hacer una cosa así, así que, Un bueno, día, un día, pues, si querés, seguro, en el encuentro de aquel, de Echarla Show, si queréis un día, si estás curiosos, vos canto una cantica que me place la más mucho a mí. Oh, Ama ok. care que mire, porque tengo muchas, care que me acuerde, care que busque y care que tope. Sí, sí, sí. Hay muchas. Eso no me voy a olvidar yo. Te vamos a ver en el seguro, encuentro. ninguno no se va a olvidar de esto. Palabra dicha, palabra para cumplir. Seguro. YouTube, El que YouTube. promete en deuda se mete, decimos. Dice Rachel, una vez, dice lo veré. El que promete en deuda se mete. Muy hermoso. Sí, El que seguro. promete en deuda se mete. Muy justo. Bueno, Ahora vamos a me mandar un cebo. poco, un poco de mensajes que nos escriben aquí con tanto cariño. Miriam Sherman, que ya la nombramos y muchas veces. Buenos días y buena semana a todos. Qué grande placer a Rachel y a Vicky tener a Rachel y a Vicky con nosotros hoy. Gracias y abrazos grandes. De Colombia nos escribe Adrián Toro Quintero, shalom para vos dos en este día de Al-Had, venidos con bien. Y Jay Kohenak que dice, y yo estuve en la escuela judía Birinji, Birinji, Karmay, Chocuyo. Sí, sí, esta. Daisy que dice, buen día, Daisy Braverman de New York, en Estados Unidos. Buenos días a todos y saludos de New York. Me acuerdo de los lugares han de ser, me llaman calzas. Macaré hubiera esto ahora, en nuestra época se usaban calzas una vez, dos y se picar. ¿Quién es que dicho esto?
Daisy Braverman. Ah, sí, es verdad. Seguro, ahora hay de mercar unas otras. Además, antes se llevaban a remendaban, remir, se remayaban. seguro. Aaron Shapiro que nos dice saludos a todos desde Washington, D.C. Qué hermosura de programa que aprontaste para hoy. No tenemos un nombre, dice saludos de Asia, a ver, desde Georgia, donde hace mucho calor. Además dice iPhone, así que no sabemos quién nos es? está escribiendo. Carla Bell, que nos dice mucho gusto de conocer a su familia, a Vicky. ¿Qué más tenemos por aquí? Aaron que dice, si no me hierro. Ah, bueno, porque demandaba Adrián si decíamos cantica o cantiga y cuál la diferencia había. Y ya le respondimos en el chat, la mayoría decimos esa misma cosa y se usa una o la otra. ¿Qué más tenemos? Andrea Muafra, Shalom desde Buenos Aires en Argentina, Gloria Asher que nos manda saludos y nos dice, según Matilda, de bendicha memoria, mejor decir y escribir cantiga porque esto ansina hago yo, por esto ansina hago yo, dice ella. Bueno. Sentimos siempre una u otra manera y no hay diferencia. Levana Galanti, buenas tardes a todos. Me place sentir estas hermosas canticas. Salud desde Jolón, en Israel. Y Aaron Shapiro que dice hermosa voz. Y Talo dice que hermosa. Miriam dice bravo Vicky, abrazos grandes. Em, Adrián Toro Quintero que demanda cuál es el título de la cantiga. La primera era Manzanica Corelada y la Manzanicas segunda, coladas. Manzanicas Coreladas y la segunda era Por la tu puerta yo pasé, me parece. Segura. Una cosa así. ¿No? Bueno, otra vez iPhone, que no sabemos quién es, dice muy hermoso cantas Vicky, merci mucho. Silvia Al-Hadef dice Shalom a todos desde Ashdod en Israel. Qué hermoso cantas, Vicky, y qué hermosa voz. Estos cantes me hace acordar de mi mamá que le placía cantar en ladino y en italiano. Muchas gracias, Vicky. Muy emocionante. Y Aaron, ¿qué nos dice? Y palabras muy hermosas también, la voz y las palabras hermosas. En verdad, Gloria, ¿verdad que esas sí? palabras eran Eh, increíbles. Gloria Asher que dice, gracias por este encuentro especial, antes de todo por esta cantiga de la madre de Vicky del corazón. Sí, sabes, esta cantiguita de la manzanica, yo la conocí porque la cantan Jack y Janet Esim. El sí, de Sí, yo Estambul. la conocí por ellos. No estoy No, segura si la misma no, música. Ellos sé que la cantan porque yo la conocí hace años de ellos. Muy ujú, hermosa cantica y los verbos son muy hermosos, sí. lo cantan Mensajes de excelente. Gloria Asher que dice gracias por este encuentro especial. Antes de todo, bueno, me parece ya lo me di la cantiga de la madre de Vicky del corazón. Y tenemos mensajes de YouTube y de Facebook que ellos no están aquí con nosotros, amamos estar mirando. Rui Manuel Angelo dice Shavua Tov Lekulam de Oporto Jewish Community. Bueno. Oporto. Sí, de Portugal. Mm, Y José Antonio León Benítez, Shalom Israel. Mercedes de los Lobos, Shalom desde British Columbia, Canadá. Al fin puedo ver en vivo. Bueno, bienvenida entonces, Mercedes. ¿Qué más tenemos? Emilia Pardo que dice gracias. Ken Frenhol que dice bravo, Vicky. Muchos saludos de Suecia. Eh,
¿Qué más? Los verbos de la primera estrofa, dice Daisy, se topan en otras canticas. También esto se llama zipperverse o estrofa de fermoir. Sí, debe ser de la tu puerta, ¿no? Esta que yo decía la misma cosa. Antonio que dice, estas canticas son maravillas. ¿Qué más? Ítalo dice, hoy es el aniversario de mi nonica que me cantaba estos cantes y que ahora no más puede cantar. El aniversario es de ella, ama, el regalo lo recibí yo de vosotras. Mil gracias, Rachel, Vicky y Lili. Gracias, muchas gracias. Bueno, qué amoroso. Sara Imbar que dice, Vicky, tienes una voz maravillosa. Gracias. Sara que dice, soy de Estambul, ¿conoces a Elis Gateño que también está ahora en Buyucada? Ahora vivo en Israel, dice Sara. ¿Conoces a Elis Gateño? Bueno, no Sí, todos se te conocen. diré yo, Vicky, la conociste, me olvidé de decirlos, que a Vicky la conocí en persona en Estambul. Después, el año pasado, en marzo de 23, estuve en Estambul y vino Karen Gerson, apareció un encuentro porque iba a haber un día del ladino ahí que se canceló por la causa del terremoto que hubo entonces. Y vinieron Vicky y también Eti Ojalvo, que los conocí de los, Persona, sí, de amor. y muchos otros, que fue una maravilla en el Salón del Shalom allá. Y nos conocimos y nos abrazamos por primera vez y hasta ahora Yo la te quise, Rachel, yo te quise ver y abrazarte. Merci mucho, gracias mismo. Tenemos a Rosa Pereira desde el Uruguay que nos dice, gracias, gracias. Yo también lloré, mi mamá siempre cantaba. Y es muy curioso porque a mí me pasa como a Vicky, mi mamá cantaba mientras hacía las cosas de la casa y yo me empezaba los cantes porque estaba en la casa jugando de criatura y ella cantaba todo el tiempo para pasar la hora mientras laboraba. Ancina uno se ambesa muy mucho, de las madres de este modo. Daisy Braverman que dice, muy hermoso, Vicky, merci mucho. Hermoso como siempre, dice Miriam, bravo, dice iPhone que continuamos a no conocer quién es. Eh, René Martín que dice, qué voz tan hermosa, bravo, Vicky. Eh, tenemos muchos mensajes de YouTube que dice Mercedes de los Lobos, gracias Vicky por tan bonitos canticas. Bueno, tenemos mucho Raquel más. había metido en el chat Sí, explicando la música que metió de David Saltiel de sí, Cantes de ¿es que lo Boda. diga? Hablando con Vicky, Vicky me había dicho que la madre también cantaba muchas canticas de boda. ¿Sí, De no? boda. Cantaba por las canticas que se cantaban por las novias antes de casarse, seguro. Seguro que aquel tiempo se cosía el ashuar en casa. Era hecho grande y era un hecho de un mes, 2 meses. Y entre tiempo cantaban por la novia. Unas cánticas muy hermosas. Y había ahí también por los novios, ama. Yo ainda no pude mirar ¿qué dijiste?
el que me enviaste tú, Rachel, ainda no pude mirar. Ah, es Marcelo, el marido de Liliana, que es nuestro técnico. Ah, Sí, ¿es él metió él? al empecillo el cante que metió de David Saltiel, la cantiga La Galana y el Mar, de Jewish Spanish Song of Thessaloniki, Saloniki, ¿no? Es la música sefaradí. Nosotros tenemos un canal en Spotify de E-Sefarad, que se pueden sentir muchas cantigas sefaradí, solo una lista larga, una cirá de cantigas que se pueden Yo estoy buscando de las canticas que eran por especialmente se cantaban por las novias. Era muy hermoso. Va a mirar, veremos. Bueno, Bueno. y para escapar tenemos de Stella Garber de Río de Janeiro que dice: te felicito, Vicky, muy hermosa voz, shalom. Y bueno, vamos a escapar ya pasadas la hora. Seguro que tenemos mucho más de decir y de reengraciar. Vos quiero reengraciar a Rachel y Vicky. Pasamos una hora que se pasó en un punto. Muy hermoso, muy hermoso. Seguro tenemos más de sentir, más ansia de sentir a Vicky, más. Bueno, Yo tuve mucho placer. Gracias mucho. y este es el primo encuentro del torno 16 que ya tenemos. Así Pues que muy puedes hermoso para imaginar, comenzar. 181 encuentros ya hicimos. Y cada uno un sujeto diferente. Totalmente No diferente estamos cada uno. repitiendo. Y lo que viene, ya vas a ver de las cosas hermosas que van a venir. Bueno, nos vamos a escapar, vamos a partillar en primero lo que vamos a tener. También será muy interesante de empezar para el Alja del Binien con Plas de Yosefa Sadik, con el doctor Eliezer Papo como Balabay por la parte del Centro Gaón. Los filmos, si quieres mirar y sentir este programa y otros que tenemos en nuestro canal de youtube.com/esefarad. Si nos quieres dar una ayuda, esefarad.com/encuentros. Y como decimos, semana buena a todos, paz para Israel y para todo el mundo. Hermosura de encuentro que tuvimos el día de hoy. Un placer de conocer a Vicky, un placer de tener a Rachel como Balabaya. Vos rengracio muy mucho en nombre de todos los que estamos aquí. Y nos vamos a espartir ahora. Muchas gracias. Maravilla, gracias. Saludos a todos. Mató el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Tú sos la Shalom que y semanada buena para vosotros y vosotras, hermanos y hermanas. Sí, Adrián. Nada buena. Nada bueno. Y por ti yo viviré. Que la vas a ti. Y por ti yo viviré. Shalom a todos, semanada buena que tengamos. Sí, Vivian, Amén. un beso.